noticias, protagonistas y algo más con José Boca. Por Radio Litoral, FM 98.7. Reportaje exclusivo con un protagonista. Que tiene que ver, claro, con un hombre que tiene muchos pergaminos, que es Miguel Rodríguez Arias, licenciado en psicología, investigador, me dicen, del discurso de la televisión y de internet, un documentalista de aquellos, premiado incluso, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Cuando hablemos un poquito con Miguel Rodríguez Arias, usted lo va a ubicar porque ha hecho cosas importantísimas también en televisión, que es lo que habitualmente nuestra audiencia tiene y tuvo también acceso muy importante. ¿Cómo le va, Miguel Rodríguez Arias? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, Miguel, yo le decía a nuestra audiencia, un hombre que se lo presenta como documentalista, que ha realizado innumerable cantidad de documentales, ciclos en televisión exitosísimos. Vale, por ejemplo, recordar Las Patas de la Mentira, ese programa que yo creo que fue el iniciador de todo eso, de usar imágenes de archivo, aquel con la conducción de Lalo Mir, que hizo historia. Eso, Miguel, por supuesto, lo llevó a usted, que es un trabajador nato, a otro nivel de exposición, ¿no es cierto? A que se lo conociera fundamentalmente por un producto que fue totalmente popular. Nosotros empezamos a grabar en el año 83. Ajá. Y fuimos juntando material y fuimos descubriendo cosas. Una de las cosas más significativas que descubrimos es aquel discurso de Barrio Nuevo que decía: tenemos que tratar de no robar por lo menos por 2 años. Claro, claro. Y en el año 90 ya teníamos la necesidad de armar algo y encontramos que los actos masivos eran un buen articulador, una regularidad como para... Teníamos 23 fallidos en ese momento, teníamos 600 horas, hoy tenemos 50.000. Claro. Y durante 4 años, Las Patas de la Mentira, un trabajo de investigación que circulaba por los programas de televisión, y me invitaban a mí, yo explicaba cuál era el sentido del trabajo de investigación. Claro, claro. Que era como un nuevo género periodístico, porque era a partir de los archivos levantados de la misma televisión. Claro, claro, claro. Y devueltos al mismo medio, resignificados, ¿no? Es decir, al sacar de contexto las frases, en lugar de ocurrir lo que se dice cuando uno saca de contexto una frase, me sacó de contexto para cambiar el sentido. En el contexto general, el sentido se perdía. En el contexto del bloque, en el contexto del programa, en el contexto de la familia cenando, el sentido de los discursos pasaba de largo. Claro, sin duda. Después, con los años se empezó a frivolizar. Sí. ¿No? Exacto. De tanto discurso, eran discursos, algunos eran muy agresivos, ¿no? Se hablaba de la década del 90, sí. Tenía un discurso completamente distinto a los discursos que vino después. Y en el año 95, en diciembre del 95, sentimos la necesidad de salir al aire por televisión y tener una frecuencia semanal. Entonces, nos juntamos con Lalo Mir, le vendimos el proyecto América, y en el 96 y en el 97 estuvimos al aire con Las Patas de la Mentira en América. Claro, fue un ciclo muy premiado, ¿no? En España, ustedes realmente tuvieron muchos premios. Ahora, usted recién acaba de decir algo que para mí es muy importante, trascendente. Usted me habla de que en su estudio, en su lugar de trabajo, tiene más de 50.000 horas de material audiovisual. Sí. No solamente son 50.000 horas, sino que están actualizadas, porque nosotros grabamos todos los días. Claro. Es un trabajo completamente artesanal. Claro. A diferencia de lo que hacen otras productoras que trabajan con archivos, como la productora de Beats, o en su momento Portal, ¿no? Que esos tienen mucha mayor cantidad de horas de archivo. Pero la cuestión del archivo es la clasificación. Claro. Es decir, el uso que uno le puede dar. Claro. Es decir, cuando tenés 2 millones de horas de archivos, tenés tanto que... Yo prefiero tener 50.000 horas, que es un montón para contar. Eso es verdaderamente una enciclopedia
audiovisual de la Argentina contemporánea. Claro, por supuesto. 30 años de historia. Claro. ¿No? Contada por la televisión, además. Claro. ¿No? Que por otra parte la televisión no es simplemente un medio que relata las cosas que ocurren, sino que también opera sobre la realidad. Claro, exacto. Y Miguel, ¿quiénes abrevan en esas horas? En esas horas audiovisuales? ¿Quiénes recurren a esas horas, ya sea solicitándolas, adquiriéndolas, etcétera? Ahora, nosotros hemos provisto a documentalistas de todo el mundo de material. Claro. Y también en su momento a algún programa de televisión y algún canal, y por emergencias nos llamaban los canales, pero realmente el archivo no es valorado en Argentina. Claro. Ni siquiera es valorado cuando se ha demostrado claramente que se pueden hacer programas de televisión y que hay un género que es el programa de archivo. Exactamente. Un género que aparece en el sitio televisión.com.ar. Aparece el género de archivo como un género aparte, como podría aparecer el reality o como podría aparecer el programa periodístico. Claro. Es decir, que ha cobrado una importancia muy significativa, y también se desvirtuó la idea original de las patas de la mentira, que era un trabajo de investigación. No era un trabajo con una intencionalidad política, como puede ser 678, exacto, como puede ser TDR, o como puede ser Duro de Domar, que no era tanto el caso de PNP originalmente. Claro. Después sí empezaron a utilizar contenidos políticos. Pero bueno, nosotros utilizábamos contenidos políticos, pero no nos importaba quién era el que decía las cosas, sino que lo que nos importaba era el contenido. El contenido de lo que decía, claro. Y aparte éramos totalmente fieles, porque esa era la regla de oro, ¿no? Y aparte la regla de oro también era no hacerle decir a nadie algo que no había dicho. Claro. Por lo cual nunca tuvimos una carta documento ni una queja de nadie, porque nosotros inclusive por televisión hemos ofrecido al que tuviese alguna duda de si le habíamos cambiado el contenido del discurso, le ofrecíamos el bloque entero para que él mismo supervise que lo que decía cumplía con la regla de oro de las patas de la mentira, que era no distorsionar el contenido del discurso de nadie. Claro. Bueno, eso hace que desde el año 97 hasta el año 2013 las patas de la mentira, bueno, siga siendo como referencia de un trabajo de investigación. Claro. Sí, con una intencionalidad ética, pero no política, ni mucho menos propagandística, ¿no? Claro. Una intencionalidad ética porque lo que se buscaban eran actos fallidos o discursos que no eran actos fallidos, que digamos que atentaban contra los valores. Claro. ¿No? Contra los valores que necesita una sociedad para convivir civilizadamente, ¿no? Claro. Porque teníamos muchos discursos que atentaban contra eso. Claro, exacto. ¿No? Cuando Granillo Campo dice porque los corruptos nos tenemos sentados a nuestra mesa, claro, y son amigos de nuestros amigos y claro, amigos de nosotros mismos. Claro. No, eso la verdad que es una frase completamente ofensiva, porque uno dice, bueno, pero si sabe que tiene un corrupto sentado a su mesa, vaya y denúncielo. Claro, exactamente. Y si son nuestros amigos más todavía, no, claro, exacto. Los miembros del gabinete en esa época, en la década del 90, que tiene un discurso completamente distinto al anterior y al posterior, los miembros del gabinete se peleaban con sus compañeros de gabinete por televisión. Claro. ¿No? Claro. Entonces esto, evidentemente, que ha dejado una secuela en la sociedad. Seguramente. Miguel Rodríguez Arias, yo le agradezco profundamente este contacto, y seguramente, Miguel, yo creo que probablemente esta opinión la compartimos, cuando a un país le empiece a interesar su historia, que debería ser siempre y no algunas veces, trabajos como el de ustedes, casero, importante, en el hueso, yendo realmente a las cosas que importan, en ese preciso momento van a ser valorados. En tanto no sea así, seguiremos siendo un país donde seguramente nos importará
muy poco la historia, y bueno, ya sabemos que a los países que no le interesan la historia también a veces desdeñan el futuro, ¿no? Así que su trabajo y su labor es realmente muy importante, muy trascendente. Por eso nosotros quisimos tomar contacto con ustedes, sabiendo que ustedes hacen un trabajo medular y que no es como lo otro, como usted dice, tienen 2 millones de horas, pero por ahí no saben qué hacer con ellas, o sí saben qué hacer con otras intencionalidades, ¿no? Yo quiero rescatar algo que aprovecho para decírtelo, que nunca lo dije, y es que en realidad las patas de la mentira ha tenido la repercusión que tuvo y que sigue teniendo gracias a la prensa, gracias al periodismo, gracias a los compañeros periodistas y también a los editores, ¿no? Claro. Pero Nico, de un trabajo porque en realidad no lo hacía un medio de comunicación ni estaba financiado por nadie, sino que era una iniciativa privada y bien intencionada, ¿no? Exacto. Siempre es muy valorado por los medios. Todavía la otra vez, nosotros en este momento estamos haciendo un documental que ya hablaremos, que no tiene nada que ver con el tema de las patas de la mentira, y siempre todos los trabajos que nosotros hacemos, hace poco hicimos un trabajo sobre la historia del equipo argentino de antropología forense, y siempre la referencia es las patas de la mentira. Claro, porque fue un trabajo serio, claro. Trascendió porque fue serio y fue importante y llegó a la gente, ¿no? Pero eso me hace a mí estar muy agradecido con los periodistas y, como te decía recién, también con los medios, ¿no? Porque en los medios no salen noticias que los editores no están de acuerdo que salgan. Claro, exactamente. Gracias, Miguel Rodríguez Arias, ha sido un gusto estos minutos que hemos podido dialogar. Muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Gracias, que siga bien. Bueno, un documentalista de excepción en la República Argentina, un hombre realmente quien trabaja en ese estudio donde ellos graban todo, y tienen más de 50.000 horas, ¿no? Pero medular, y sin segundas intenciones, como sabemos que trabajan y lo hacen otros, ¿no? Pero bueno, importante, realmente importante.